El estudio que tengo el gusto de presentarles se titula Impacto del laboratorio virtual en el aprendizaje por descubrimiento de la cinemática bidimensional en estudiantes de educación media y es la tesis que este servidor presenta para obtener el grado de maestría en tecnología educativa con acentuación en medios innovadores para la educación. En el desarrollo de esta investigación tuve el privilegio de contar con la asesoría de la doctora Gabriela García y del maestro Leonidas Vidal. Iniciemos con el planteamiento del problema. Se pretendió dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿cuál es el impacto del laboratorio virtual en el aprendizaje por descubrimiento de la cinemática bidimensional en estudiantes de 10º grado de educación media? De esta pregunta principal se derivaron las siguientes preguntas. Para el grado 10º de educación media, ¿existe relación entre la utilización de un laboratorio virtual y la actitud de los estudiantes hacia las asignaturas de ciencias? ¿Existe diferencia estadísticamente significativa en el nivel de comprensión de la cinemática bidimensional entre estudiantes que reciben instrucción mediada por un laboratorio virtual y estudiantes que reciben instrucción tradicional? ¿Y existe relación entre el uso del laboratorio virtual y el desarrollo de habilidades para resolver problemas de física? La pregunta general de investigación da origen al siguiente objetivo general: determinar el impacto del laboratorio virtual en el aprendizaje por descubrimiento de la cinemática bidimensional. A partir de este objetivo se plantean los siguientes objetivos específicos que corresponden a las preguntas derivadas que se expusieron previamente. Establecer la relación entre la utilización del laboratorio virtual y la actitud de los estudiantes hacia las asignaturas de ciencias. Determinar si existe diferencia en el nivel de comprensión de los principios de la cinemática bidimensional entre estudiantes que reciben instrucción mediada por un laboratorio virtual y estudiantes que reciben instrucción tradicional. Y establecer la relación entre el uso del laboratorio virtual y el desarrollo de habilidades para resolver problemas de física. Este estudio aporta evidencia sobre la incidencia de los laboratorios virtuales en la enseñanza de la física en el nivel de educación media. Existen importantes estudios sobre el tema, pero orientado hacia otros niveles de educación. Asimismo, existen estudios enfocados a ámbitos de la física diferentes a la cinemática bidimensional. Esta investigación beneficiará a docentes, directivos, investigadores y autoridades educativas, ya que los resultados les permitirán tomar importantes decisiones sobre la inclusión de tecnología para favorecer el aprendizaje de la física. Es importante mencionar que las restricciones de tiempo obligaron a delimitar el estudio, enfocándolo en el uso de una herramienta y estrategia pedagógica determinadas, en una parte de la física y para un nivel de enseñanza específicos. Las principales líneas teóricas que orientaron esta investigación tienen que ver con el uso de simuladores, como los laboratorios virtuales, en procesos formativos, y con el aprendizaje por descubrimiento. En una de las primeras definiciones de laboratorio virtual, Kowalski establece que éste hace parte de una categoría de software que permite hacer simulaciones de experimentos, obteniendo resultados que serían muy difíciles de conseguir si se trata de resolver el modelo matemático. Por su parte, Sierra destaca algunas de las ventajas de su uso. Es posible recrear fenómenos cuya reproducción sería improbable en un ambiente escolar. Favorece el contraste de las ideas previas. Es posible manipular las variables del modelo. Le permite al alumno concentrarse en los principios físicos que intervienen en el fenómeno y no solo en los procedimientos matemáticos.
García y Gil resaltan uno de los efectos más notables de la utilización del laboratorio virtual: la adopción de un nuevo perfil docente, en el que el profesor asume un rol de facilitador y orientador y entiende que debe ser el alumno el protagonista del proceso. Sierra menciona las siguientes funciones del profesor en su nuevo rol: proveedor de recursos, organizador, tutor, investigador y facilitador. La principal teoría que fundamenta esta investigación es la del aprendizaje por descubrimiento. Este modelo didáctico, formalizado por Ausubel, establece que la mejor forma en que los estudiantes aprenden ciencia es sencillamente haciéndola. En ese sentido, la formación en ciencias debe fundamentarse en experiencias que le ofrezcan al alumno la oportunidad de recrear los descubrimientos científicos. Kelly ya había expuesto que el alumno desarrolla operaciones intelectuales semejantes a las del científico y por tanto aplicará las fases del método científico en su proceso de indagación. Una de las funciones del docente es la de propiciar un contexto que favorezca el descubrimiento, generando preguntas detonantes o problemas que los estudiantes deban resolver. El modelo didáctico de aprendizaje por descubrimiento se complementa con otras estrategias para la enseñanza de las ciencias, como el aprendizaje a través del conflicto cognitivo, la enseñanza por investigación dirigida y la enseñanza por contrastación de modelos. Aquí se presentan algunos de los principales estudios relacionados con el tema, que fueron consultados en desarrollo de esta investigación. Estos buscaban determinar la incidencia del laboratorio virtual y en general del software de simulación en el aprendizaje de diversos ámbitos de la física en diferentes niveles de educación. Estas investigaciones se desarrollaron desde el enfoque cuantitativo, siguiendo un diseño cuasi experimental con preprueba, postprueba y grupos intactos. Se utilizó estadística descriptiva para analizar los datos recogidos y pruebas paramétricas para determinar si existía diferencia significativa entre los resultados del grupo experimental y el grupo de control. En esos trabajos se recomiendan futuros estudios como impacto de la aplicación de un diseño instruccional basado en el uso del laboratorio virtual en la enseñanza de áreas diferentes a la mecánica, su incidencia en diversos niveles educativos, impacto de las representaciones de docente y alumnos sobre el aprendizaje por investigación mediado por laboratorio virtual y la aplicación de la estrategia de aprendizaje por investigación a través de esta herramienta en la solución de problemas interdisciplinares próximos a la realidad. En cuanto al marco contextual, debemos decir que los participantes del estudio fueron alumnos de 10º grado de educación media académica de una institución educativa ubicada en la ciudad de Cartagena de Indias, departamento de Bolívar, al norte de Colombia. La institución es de carácter público y presta el servicio educativo desde el nivel preescolar hasta el nivel medio. Los participantes provienen de familias con un nivel socioeconómico medio y medio bajo. El plantel donde se lleva a cabo el estudio ha tenido un buen desempeño en las pruebas Saber 11 implementadas por el ICFES, alcanzando el nivel de desempeño superior durante los últimos 9 años. Sin embargo, la institución no ha alcanzado la meta de ubicarse en la máxima categoría de desempeño, el nivel muy superior. Específicamente en la asignatura de física, el desarrollo de competencias en la prueba se ubica en el nivel medio. En ese sentido, los docentes y directivos del plantel han buscado estrategias para mejorar la calidad de los aprendizajes. La investigación se abordó desde el enfoque cuantitativo, con un alcance correlacional y siguiendo un diseño cuasi experimental con preprueba y postprueba.
Este enfoque permitió medir el efecto que tiene sobre las variables independientes la manipulación intencional de la variable dependiente, es decir, la utilización de software de laboratorio virtual. El tamaño de la muestra aleatoria simple para un error estándar de 1% fue de 56. Ahora bien, en la institución donde se adelantó la investigación, los estudiantes son distribuidos en dos grupos por cada grado. Por lo tanto, se estableció que el grupo experimental, con 27 alumnos, se ubicaría en uno de ellos y el grupo de control, con 29 alumnos, en el otro. Los participantes fueron seleccionados aleatoriamente a partir de las listas de cada curso. En la tabla se presentan algunas características generales de los grupos, tales como promedio de edad, distribución de género y número de estudiantes repitentes. Como puede observarse, los grupos están equilibrados en cuanto a las características que aquí se exponen, lo cual favorece la validez del cuasi-experimento. Describamos ahora los instrumentos utilizados. Las tres variables dependientes que se analizaron fueron actitud, nivel de comprensión y nivel de habilidades para resolver problemas. Estas variables fueron medidas respectivamente a través de un test de diagnóstico de actitudes hacia la ciencia, una prueba estandarizada de conceptos y una prueba de solución de problemas. La fiabilidad y validez fue realizada a través de pruebas piloto y el cálculo de coeficientes de confiabilidad. La comprobación de la validez y la fiabilidad de los instrumentos se realizó de la siguiente manera. Respecto al test de Penichet y Mato, el coeficiente de Spearman-Brown entre los ítems pares e impares arrojó una correlación significativa. El cálculo de los coeficientes de Pearson entre los ítems mostró que un 52% tiene una correlación significativa. El análisis factorial concluyó que 4 factores explican un 65% de la variancia total de las respuestas. Para la prueba estandarizada, el coeficiente KR20 muestra una correlación significativa. De los coeficientes de Pearson entre los ítems de la prueba, se concluye que un 30% muestra una correlación significativa. Del análisis factorial se deduce que 8 factores explican un 81% de la varianza total de las respuestas. Para validar la fiabilidad intraevaluadora de la prueba de solución de problemas, un experto calificó las mismas pruebas en dos momentos diferentes. Para comprobar la fiabilidad interevaluadora, dos docentes calificaron simultáneamente las mismas pruebas. El coeficiente de Pearson mostró correlaciones significativas. El estudio se desarrolló en 3 etapas: la fase preinstruccional, donde se seleccionó la muestra, se solicitaron las autorizaciones, se desarrolló el pilotaje, la preprueba y la validación de la equivalencia inicial de los grupos; la fase instruccional, donde se desarrollaron las secuencias didácticas con cada grupo; y la fase post-instruccional, donde se aplicaron las pospruebas. Para el análisis de los datos se aplicó estadística descriptiva y pruebas paramétricas. El análisis descriptivo incluye el cálculo de media, varianza y desviación estándar, así como la construcción de histogramas para representar estas medidas. De otro lado, el cálculo de pruebas estadísticas paramétricas, como la prueba T-de-Student, permitió establecer si el grupo experimental y el grupo de control diferían de manera significativa respecto de las puntuaciones medias de las prepruebas y las pospruebas. Describamos a continuación los resultados del estudio. A partir de los datos de la tabla 1, se realizó la prueba T, que arrojó un valor de 0,287. Este valor es inferior al que muestra la tabla de distribución T de Student, a un nivel de confianza de 0,05 y con 60 grados de libertad. Se determinó que antes de la ejecución de las respectivas secuencias didácticas no existía diferencia estadísticamente significativa entre la media del test de actitud del grupo experimental y del grupo de control. De manera similar, la tabla 2 condensa los resultados obtenidos por los dos grupos de estudio en la preprueba sobre los conceptos y principios de la cinemática bidimensional. El valor calculado para el parámetro de la prueba T fue de 0,946, que es menor al mostrado en la tabla de la distribución T de Student.
para los valores de referencia. Esto permitió concluir que antes de la fase instruccional no existía diferencia estadísticamente significativa entre las calificaciones medias de los grupos en la prueba estandarizada. Las hipótesis de investigación se han formulado de la siguiente manera. El grupo experimental y el grupo de control difieren entre sí de manera significativa respecto a la puntuación media obtenida en la postprueba del test para diagnosticar la actitud de los estudiantes hacia la ciencia. El grupo experimental y el grupo de control difieren entre sí de manera significativa respecto a la puntuación media obtenida en la postprueba estandarizada sobre los conceptos y principios de la cinemática bidimensional. El grupo experimental y el grupo de control difieren entre sí de manera significativa respecto a la puntuación media obtenida en la postprueba de solución de problemas relacionados con la cinemática bidimensional. Ahora veamos los resultados luego de aplicar las respectivas estrategias didácticas con cada uno de los grupos. Como puede verse en la tabla, en el test de actitud, el grupo experimental obtuvo una media más alta y puntajes más agrupados que los alcanzados por el grupo de control. Con estos resultados se realizó la prueba T, la cual arrojó un valor de 9,415, que representa una diferencia significativa entre las puntuaciones medias. Por tanto, se acepta la primera hipótesis. La tabla también sintetiza los resultados en la postprueba estandarizada de conceptos. El grupo experimental obtuvo una media más alta y los puntajes fueron menos dispersos que los del grupo de control. El cálculo de la prueba T dio un resultado de 2,352, que también representa una diferencia significativa, y se aceptó la segunda hipótesis. En cuanto a la prueba de solución de problemas, el grupo de control obtuvo una ventaja de 0,24 en su puntuación media y una diferencia de 0,46 en la desviación estándar. La prueba T dio un resultado de 1,580. Por lo tanto, se concluye que no había diferencia significativa y se rechazó la tercera hipótesis. Los resultados reportan que los alumnos que desarrollaron la estrategia de aprendizaje por descubrimiento mediado por laboratorio virtual tuvieron un mejor desempeño tanto en la dimensión actitudinal como en la dimensión cognitiva, a pesar de que los resultados no fueron concluyentes en la dimensión procedimental. Esto guarda concordancia con los resultados de estudios como los de Amaya, Bairac y Sierra. Por lo tanto, retomando la pregunta general, ¿cuál es el impacto del laboratorio virtual en el aprendizaje por descubrimiento de la cinemática bidimensional en estudiantes de 10º grado de educación media? Los resultados permiten concluir que el uso de esta herramienta tecnológica tiene una incidencia significativamente positiva en la actitud y en la comprensión de los alumnos. Así, una estrategia de aprendizaje mediada por el uso del laboratorio virtual resulta más eficaz que una basada en enseñanza expositiva. Los resultados reportan que los estudiantes que emplearon el laboratorio virtual mostraron mayor motivación que quienes siguieron una estrategia de enseñanza tradicional. Dando respuesta a la primera pregunta de investigación, se establece que la utilización del software tiene una incidencia significativamente alta en el desarrollo de una buena actitud hacia el estudio de las ciencias. Los alumnos que utilizaron el laboratorio virtual mostraron un nivel de comprensión más alto que aquellos que siguieron un procedimiento tradicional. En relación a la segunda pregunta de investigación, se encontró que el uso del laboratorio virtual influye positivamente en el mejoramiento del nivel de comprensión de los conceptos y principios de la cinemática bidimensional. En relación a la tercera pregunta de investigación, se concluye que el uso del laboratorio virtual como estrategia exclusiva de aprendizaje permite desarrollar algunas habilidades para resolver problemas, pero no reporta una ventaja significativa en relación con una estrategia de enseñanza tradicional. En este punto es importante mencionar algunas recomendaciones. El software de laboratorio virtual puede ser utilizado para identificar las ideas previas en relación con los fenómenos físicos estudiados. De igual manera, permite realizar un abordaje de los eventos físicos desde una perspectiva cualitativa al ser utilizado como una herramienta mediadora en el proceso de aprendizaje de la cinemática. Esta herramienta se constituye en un medio de evaluación, un instrumento para la recuperación y la profundización de los estudiantes.
Como futuras investigaciones se sugieren estudios sobre el impacto del laboratorio virtual en otros ámbitos de la física, así como en otras asignaturas de ciencias. Asimismo, es importante valorar la incidencia de esta herramienta en otros niveles educativos. Se recomiendan estudios cualitativos que permitan ampliar la visión sobre el tema, ya que el enfoque cuantitativo puede limitar la comprensión del fenómeno. Finalmente, es importante comprender la influencia de diversos factores en la eficacia del software, tales como la heterogeneidad en el nivel de habilidad para utilizar el computador, el grado de razonamiento lógico, el rendimiento y los estilos de aprendizaje.